Amigos, estamos en XFM en este jueves y me da muchísimo gusto tener en este espacio, en este programa, a una figura importantísima de la literatura, de la historia, del periodismo en México, y es un placer además que esté presentando con nosotros este nuevo libro, esta nueva obra. Héctor Aguilar Camín, qué gusto tenerte acá y conocerte además. Bueno, pues el gusto es mío también, muchas gracias por la invitación, por la hospitalidad. Que no sea la última. Espero que no sea la última. Oye, Héctor, dime una cosa, después de haber ganado Premio Nacional del Periodismo, después de haber sido reconocido en la FIL, ¿sigue generando una misma emoción venir a la feria y hacer este rol de entrevistas y andar movido para todos lados, como lo hacías en los inicios o cuando estabas en un nivel, pues digamos, no como ahora, que ya tienes una trayectoria impresionante? Me gusta más ahora. Y lo que más me gusta de la FIL son los amigos. Es increíble la cantidad de gente que uno se encuentra aquí, que vive en la Ciudad de México y que uno no se encuentra más que en la FIL de Guadalajara, aparte de otros amigos de fuera de México, de España, etcétera. Entonces me gusta mucho el entorno amistoso de la FIL. Y los libros se han convertido un poco en un pretexto para poder venir a la fiesta. Oye, me llama la atención que la FIL presenta aspectos muy distintos de lectores, y cada que vengo me encuentro con, por ejemplo, jóvenes acostados en la alfombra esperando entrar a una plática, jóvenes echando un tequilita esperando entrar a una plática. Pero en Guadalajara se ha fomentado mucho este asunto de venir, y hay una gran cantidad de jóvenes, y uno podría llegar a pensar que hoy los jóvenes solo leen Twitter, Instagram y Facebook. No, bueno, una de las grandes cosas de la FIL desde el principio es que estuvo asociada, orgánicamente asociada a la universidad, a las preparatorias de la universidad y a los jóvenes en Guadalajara, de manera que estuvo pensado siempre como que uno de los contingentes que iban a venir organizadamente como parte a veces de su propio compromiso escolar a la FIL eran los jóvenes, y eso le da a la FIL esa cosa que tú sientes tan emocionante de los jóvenes leyendo, de los jóvenes enamorados de la lectura, de los jóvenes capturados por el prestigio del libro, ¿no? Sin demérito de todo lo demás que lean, porque uno tiende a pensar que leer solo es leer libros, pero no es así, ¿no? La verdad, yo creo que los jóvenes de hoy leen más que nunca. Si tú quieres, por las facilidades que les dan los aparatos digitales, pero la verdad es que leen más que nunca, para sus estudios, para su diversión, para sus chismes, para sus pleitos, para sus pandillas de redes sociales. Yo creo que la lectura como tal es algo que se ha potenciado gigantescamente. Lo que vemos bonito aquí en la FIL es que acuden estos jóvenes a lo que puede ser, pues eso sí, el producto más refinado de todos los que se pueden encontrar para leer, pues que son los libros. En esos creo que sí, no hay discusión. Platícanos de tu libro, Héctor, Fantasmas en el Balcón. Bueno, mira, este es un libro de unos fantasmas que están conversando en un balcón sobre las cosas que recuerdan con alegría de el tiempo en que cuando eran jóvenes vivían en esa casa, hacían una buena cantidad de sus tropelías cruzando por ese balcón, saliendo de ese balcón, entrando por ese balcón. Y bueno, este balcón ya no existe, esta casa ya no existe, la ciudad en donde vivían su juventud ya no existe, ellos probablemente tampoco existen, pero existe la propuesta de que están recordando sus aventuras y las recuerdan con gran alegría, con gran precisión y con un toque de vagancia, de cinismo,
que también le añade a la narración, digamos, una frescura, una juventud. Es un libro de aventuras de jóvenes recordadas por esos mismos jóvenes cuando ya ha pasado el tiempo y ya son fantasmas que están recordando sus vidas. Ese es el artificio del libro. Ahora, las aventuras se van sucediendo de manera que vas entrando a un mundo que está regido por la vagancia, está por el desmadre, esa categoría hegeliana que a veces no se comprende muy bien en México, y por la fraternidad y por la competencia del pique entre los jóvenes y por la audacia de hacer cosas que significan riesgos, que significan transgresiones en la ciudad, pero que es en una ciudad razonablemente hospitalaria, en una ciudad que ya es suficientemente grande como para que seas anónimo en ella y no te estén viendo como en tu pueblo o como en tu ciudad de origen pequeño, sino que estás suelto ahí, anónimo, y eso da de un modo natural un espacio de libertad, que ese es quizá el fondo mayor de la novela, la libertad con que se viven estas aventuras en un México que, por otro lado, desde el punto de vista político, en esos años era un México muy gobernado, muy controlado. En la política sí, pero en las costumbres y en la vida diaria no. Y ese es un poco el juego del libro. Porque yo recuerdo que algún buen amigo siempre me decía que qué triste aquel que no tiene anécdotas para recordar, pero que es más triste aquel que no las sigue haciendo, ¿no? Bueno, hay algunas que solo se pueden recordar porque hacerlas implicarían un riesgo mortal. Por ejemplo, algunas de las épicas borracheras que toman estos jóvenes solo es posible a esa edad. Después de esa edad, digamos, corre peligro, las consecuencias. corre peligro de muerte y ya de comulgar, como dice el catecismo. Yo siempre he reconocido mucho que para hacer una novela hay que jugar muchísimo con la imaginación. Es impresionante todo lo que debe venir a tu mente para poder primero traer personajes, historias, momentos, escenas y luego organizarlas. Bueno, escribir una novela es, decía Julio Bracho, que hacer una película es como matar y comerse un dragón, simbólicamente del trabajo que implica. Escribir una novela es más o menos lo mismo, es decir, empezar prácticamente de la nada a inventar algo que está construido, uno lo sabe, con los andamios imaginarios que uno va poniendo, y conforme el asunto avanza se vuelve tremendamente complicado que las piezas se embonen, que no desentonen y que se mantenga algo parecido a una normalidad, a una cosa acabada, hecha como si no pudiera ser de otra manera. Bueno, para lograr eso, el verdadero oficio, la verdadera tarea de un escritor es escribir, desde luego, pero sobre todo es reescribir. Escribir es reescribir. Las primeras versiones de una novela, yo creo que en todos los casos, de todos los escritores, salvo, me dicen, de Julio Cortázar, que escribía de corridito, son muy inferiores a lo que finalmente termina siendo entregado al público. Hay muchísima albañilería en escribir una novela, en particular una novela. Muchísima albañilería, más albañilería que arte a veces. Sin arte la albañilería no sirve, claro. Pero hay, como dicen, mucho más sudor que inspiración, mucho más transpiración que inspiración, y es un trabajo difícil, frustrante,
en mi experiencia, yo debo haber escrito unas 14 o 15 novelas, pero tengo otras tantas empezadas con las que no pude seguir, no encontré ni la confianza, ni los corredores que de pronto resuelven problemas que parecen insolubles, y ahí las tengo. Quizá es algo de lo que me arrepiento profesionalmente, no haber tenido la enjundia de seguir esas novelas, aunque quedaran mal, por la simple enjundia profesional. Quizá ahora vuelva sobre alguna de ellas. Es que debe ser muy emocionante, primero buscarlas en, no sé, hoy en un archivo de una computadora o en un libro, en un cuaderno, qué sé yo, releerlas y luego pues, darte el valor de reescribirlas. Bueno, reescribir una novela que ya está escrita es una tarea que yo creo que no se propone bien a bien ningún escritor. Es un acto de soberbia y es un acto de autocrítica realmente innecesarios. A lo hecho pecho, vamos a decir, sí. A lo hecho pecho. Pero estas que te sobran por ahí estaban empezadas, ¿o qué? Lo que sí es muy interesante es que de una novela hecha desprendas otra que estaba ahí metida. A mí me está pasando un poco con Fantasmas en el Balcón. Esta es la historia de estos changos, de estos compañeros jóvenes. Entonces, de pronto me entró, están hablando antes del terremoto, dicen, esto sucedía en la ciudad antes del terremoto. Y parece que estoy refiriéndome a algunos de los terremotos reales de la ciudad, pero no, me estoy refiriendo al terremoto de envejecer, a ese terremoto que va muy lentamente y de pronto un día te despiertas y dices, ¿qué? Ya pasó el terremoto. Bueno, empecé con estos amigos a escribir como una segunda parte, que es una cosa muy clásica, es un lugar común, que es, bueno, estos son los Changoleón y Gamiochip y El Cachorro y Coliñón y Morales en los 60s. ¿Cómo eran 20 años después? Entonces, 20 años después. Entonces tengo iniciado un capítulo, a ver si sale bien, en donde ya empiezas a ver un poco la clase de gente real que iban a ser en su vida estos. Hay uno que pinta claramente para ser un bandido, otro que pinta claramente para ser un gigoló, otro para ser un escritor, otro para ser un revolucionario. Bueno, y si un día se encuentran en una cantina en la Ciudad de México, la cantina de la Ribera, que si no la conoces, voy a ir. Vela, en la Avenida Cuauhtémoc, y se reúnen y tienen 20 años más. Y ya no son unos jóvenes, ya son unos adultos y ya van a la mitad de la vida. Y entonces, ¿quiénes son? Pues son los mismos y son muy distintos. Y la vida en parte les ha pasado por encima, pero no todavía. Y ese momento creo que sería interesante añadirlo en otra novela a estos Fantasmas en el Balcón. Pues que así sea. Una segunda de Fantasmas. Héctor, muchísimas gracias por estar acá en XFM, que no sea la última vez. Que no sea la última. Muchas gracias de verdad. Encantado. Y suerte como siempre. Muchas gracias. Gracias.